sino que también se le suma el desincentivo del delito de lavado de activos, en tanto en cuanto, como tipo autónomo, pues también tiene sus características y puede ser imputado en concurso, y a eso se le adiciona otra figura jurídica que es la extinción de dominio, que como veremos, lo que sirve es, aparte de prevenir, ¿no?, y de ayudar a luchar en contra del flagelo de la criminalidad organizada, pues también te sirve en materia de cooperación internacional. Entonces, conceptos que debemos tener claros para dar entrada a esto es que nos estamos desenvolviendo en el marco del derecho penal económico. Derecho penal económico, como rama global, ¿no?, envuelve en cierto punto la criminalidad organizada y lo que yo prefiero llamar los delitos de organización. La criminalidad organizada es un concepto criminológico, es un concepto desarrollado por la criminología que no encuentra posición en el derecho penal. En derecho penal sustantivo de lo que se trata son de delitos de organización y engloban la misma característica tanto para el tratamiento del derecho penal económico como para el tratamiento de la criminalidad organizada. La forma de manejar es la misma que se utiliza para el derecho penal nuclear y el tratamiento de sus instituciones dogmáticas también es el mismo. Y su carácter político-criminal es la prevención de la criminalidad económica. ¿Por qué decimos que se rige por los mismos principios jurídicos penales que el derecho penal nuclear y bajo las mismas instituciones dogmáticas? Porque no hay nada nuevo. De lo que se trata es de aplicar las estructuras dogmáticas del derecho penal nuclear y utilizarla al desarrollo de un delito que funge como retribución y castigo, ¿no?, de la criminalidad del derecho público económico. O sea, el derecho que se encuentra en mercados regulados, cuando adquiere un matiz penal, pues obviamente entra en la esfera del derecho penal económico. Y prácticamente el derecho penal económico es la administrativización del derecho penal. Incluso usted ve la ley de lavado de activos, y la ley de lavado de activos tiene una dualidad en su estructura. Tiene una estructura administrativa y una estructura punitiva. Entonces, hay infracciones que se van a determinar por el ámbito administrativo y determinado tipo de delitos pues pasarán a un tratamiento jurídico penal. Luis, un Sí, momentito. perdón, disculpe, Luis. Ajá. ¿Se detuvo en las presentaciones? ¿Perdón? Que se detuvieron las presentaciones. Si pudieras compartirla de nuevo porque se fue la presentación. Se fue la presentación. Perfecto. Vamos a entrar aquí. ¿Se ve ahí? Sí, sí se ve perfectamente. Sí, ya entró. Sí, sí. Vamos a ver aquí en el chat. No se observa el contenido. Ahí se ve. Sí, se ve. Estás, bueno, creo que tú estabas en otra, ¿verdad? Sí, no, era ahí. Yo me había quedado ahí, no había pasado el slide. Ahora vamos a Ok. hablar un poco sobre lo que es la criminalidad económica. Son conceptos básicos que me gustaría, no sé si lo han visto ya, pero son conceptos básicos que necesito repasar para que entonces podamos entrar en el núcleo del temario. Hablar de criminalidad económica requiere obligatoriamente hablar de Sutherland, quien fue que desarrolló la delincuencia del cuello blanco, un libro de 1938 que se publica en 1939, White Collar Crime, y ahí utiliza un poco, ¿no?, de lo que era el concepto que él entendía en la época como el delincuente económico, y hacía alusión a personas respetables o respetadas, a hombres de negocios y profesionales. A día de hoy, el delito de cuello blanco tiene otra estructura. Su conocimiento trata de un acto típico, ¿no?, o una serie de actos cometidos con ocultamiento y engaño, con la finalidad de obtener beneficios, propiedades o la evitación de que las entidades o determinada persona pierda dinero y propiedades tanto para sí como para la empresa a la cual sirve o de la cual es propietario. Entonces, a día de hoy ya el énfasis de la característica del delincuente, no se enfoca en el estatus de la persona, sino
en la entidad. O sea, ya no solamente puede ser una persona que se encuentra en una posición privilegiada dentro de una organización institucionalizada, sino también que puede ser un subordinado, un empleado de la empresa, quien pueda realizar la criminalidad económica, sobre todo en los ámbitos de estructuras jerárquicas verticales, pues se encuentra mucho el empleado que es pasible de comisión de delitos. Un ejemplo claro es el empleado de banca, que por la omisión de la presentación de las operaciones sospechosas, pues es evidente que la ley le atribuye una posición de garantía, ¿no?, sobre el foco de peligro, que es el lavado de activos, y una omisión de esa injerencia que crea el sujeto, pues evidente lleva una responsabilidad penal. Ahora bien, esa responsabilidad penal puede darse en participación con el superior jerárquico o en comportamiento con otros individuos dentro de la misma empresa, y la forma en que se va a imputar pues tiene un tratamiento totalmente divergente de lo que se conoce con el derecho penal clásico, ¿no? Sin embargo, cuando nos vamos a analizar este tipo de estructura, pues es evidente que ya no estamos en el ámbito de los delitos comisivos, sino que vamos a entrar a analizar los delitos omisivos. Nos vamos a desenvolver en el campo de las omisiones, y lo que se le va a imputar al superior jerárquico o al cualquier coautor o cooperador necesario va a ir dirigido a la omisión de un comportamiento o la omisión de un deber que la ley le viene atribuida, o en un contrato le atribuyó la misma injerencia, que es cuando el mismo empleado o el sujeto responsable de ese empleado pues crea el mecanismo por el cual se puede realizar la operación de lavado. La criminalidad organizada, por otro lado, es un concepto que surge en la década de los 20 y se encuentra muy vinculado a lo que se conoce como la mafia italiana. Trata de una organización jerárquica y cerrada. Las relaciones que fungían en esa época eran partículas de patronazgo, clientelismo, y se utilizaba mucho la extorsión y el control de ciertos grupos de la sociedad. Igual que como la criminalidad organizada como concepto, el crimen organizado tampoco es un delito, es una forma de actuar de manera delictiva. Tipos de criminalidad organizada tenemos fraude, robo, extorsión, narcotráfico, secuestro, tráfico de órganos y una serie de características que creo que nosotros tenemos enlistado en la ley de lavado de activos. No tenemos una cláusula general, sino que hablamos de delitos básicos. Hay otros sistemas jurídicos que establecen una cláusula general y dice toda actividad ilícita cuya pena sea superior a tanto o es pasible de generar lavado de activos. Nosotros formamos parte de otro grupo de técnica legislativa en la cual decidimos poner una serie de delitos y mencionarlos taxativamente. Eso pudiera decir tiene pro o contra. Bueno, el contra es que si surge un delito nuevo que no está tipificado en esa ley, pues ya te está creando un vacío legal. Sin embargo, en la última parte, en el último párrafo del artículo, pues se dice también que toda aquella infracción cuya pena superior sea de 3 años, pues también podrá ser pasible de lavado de activos, y ahí intenta el legislador un poco salvaguardar cualquier situación que se presente en ese sentido. ¿Cuál es la fuente de ingresos para estos grupos? Pues todo lo que genera una demanda en la población y productos y servicios que son ilegales. En la criminalidad organizada no hay legalidad. Esto ocurre de manera contraria en el derecho penal económico o en la criminalidad empresarial. En la criminalidad empresarial yo sí puedo, a través de prácticas que en principio son legales, pues generar una serie de beneficios que trascienden, ¿no?, la frontera entre lo que es un buen negocio y lo que es un crimen. El tratamiento, ¿no?, de estos tipos penales conllevan unas características dogmáticas que es bueno resaltar. Cuando se habla de criminalidad organizada o de derecho penal económico, se entra a una esfera de bien jurídico, ¿no?, que no es la que se conoce como
como los bienes jurídicos clásicos, la vida, la propiedad. Aquí se trata de lo que se conocen como bienes jurídicos supraindividuales. Entonces, vamos a oír el bien jurídico medio ambiente, el bien jurídico salud pública, el bien jurídico mercado de capitales. El desarrollo de este bien jurídico va emparejado con el tipo de peligro que presenta la infracción o la norma que el legislador ha querido tipificar como delito. En ese sentido, hay un adelantamiento de los límites entre el comportamiento punible y no punible. O sea, entramos en una esfera de los delitos de peligro. Los delitos de peligro se van a poder dividir en delitos de peligro abstracto y en delitos de peligro concreto. ¿Por qué se tratan delitos de peligro? Bueno, porque lo que se castiga es la probabilidad de peligro, la probabilidad del daño, la probabilidad de un resultado dañoso. O sea, que una empresa que está al lado de un río contamine el río, pues obviamente eso no va a dañar el medio ambiente, te va a dañar el río. Ahora, hay una probabilidad de un eventual daño al medio ambiente y por ende se castiga la conducta. Igual con el mercado de capitales. Que haya una infracción, ¿no? o un ilícito cometido dentro de determinada entidad, pues no te va a afectar el sistema financiero completo, pero hay una probabilidad de que te afecte el sistema financiero y por ende el legislador adelanta esa barrera de protección y establece un límite entre el comportamiento que se pena y aquel comportamiento que no se pena. Entonces, por eso es que yo digo que estamos en una esfera del derecho administrativo o el derecho, la criminalización del derecho administrativo, porque son prácticas de delitos graves que muchas veces van a ser consideradas delitos también. Hay una reducción en las exigencias para la reprochabilidad, evidentemente, porque se pasa de la hostilidad del sujeto a la peligrosidad del sujeto. Lo que yo voy a perseguir es aquel sujeto peligroso y no aquel sujeto hostil. Entonces esos delitos ya, el derecho penal clásico como castigaba el delito de sangre o aquel criminal, ¿no? Que uno tiene el prototipo de delincuente, pues carece de relevancia en este ámbito y el sujeto activo del delito pasa a ser una estructura jerarquizada o una red criminal, un hombre de negocio, una banda criminal, etc. O sea, estas son características que aplican tanto para la criminalidad organizada como para la criminalidad empresarial. Que por cierto, la criminalidad organizada funciona como la criminalidad empresarial en el sentido de su estructura. O sea, la criminalidad organizada o el delito o el crimen organizado, cuando usted analiza la estructura del crimen organizado, usted se va a dar cuenta que es una empresa. Hay división del trabajo, hay subalterno, hay una estructura jerárquica que hay que cumplir y cuando usted se va a una institución, usted se va a dar cuenta que existe la misma estructura y una división de funciones, hay departamento, hay una estructura jerárquica que también se cumple, es evidente. Entonces, por eso es que en derecho penal se utiliza el concepto de delitos de organización. Antes de entrar en materia, quisiera resaltar las particularidades que se presentan en el proceso penal en aquellos delitos económicos y criminalidad organizada. Lo primero que ocurre es la figura de la víctima. La víctima, en la gran mayoría de situaciones, pasa desapercibida. No hay una víctima individualizada. ¿Por qué? Porque al ser delitos que requieren del cual se utiliza tanto el engaño en el delito económico como la afectación a un bien jurídico de carácter supra individual, pues es evidente que identificar a una víctima en concreto es muy difícil, sobre todo cuando tú tienes un bien jurídico como el sistema financiero. ¿Quién es la víctima? Bueno, la víctima va a ser el sistema financiero, pero ¿qué es el sistema financiero? El sistema financiero es una estructura que está compuesta por múltiples operaciones en el cual hay múltiples depositantes que utilizan varias entidades de intermediación financiera y el banco A puede ser el que se haya sido afectado, pero el banco B, C, D, E y F, G sigan exactamente igual. Sin embargo, identificar la víctima, es decir, bueno, para yo penar determinado delito, pues lo que se está afectando es el sistema financiero. ¿Y quién es la víctima? Bueno, cuando usted se da cuenta de procesos en los que ha habido quiebras fraudulentas de entidades de intermediación financiera, usted se va a dar cuenta que hay 100 víctimas, 200 víctimas, 300 víctimas. Entonces, la pluralidad de víctimas es evidente que se presenta en esta situación. Igual en la criminalidad organizada, en el delito de narcotráfico, bueno, ¿cuál es la víctima del delito de narcotráfico?
El delito de narcotráfico, cuando usted se va a analizar la estructura del delito de narcotráfico, usted se da cuenta que el bien jurídico protegido es la salud pública. ¿Pero qué es la salud pública? Que la salud pública es el consumo, o la salud pública se mete cuando hay una guerra entre cárteles de la droga, donde empiezan a haber muertos. Entonces hay que ver qué es lo que se está castigando. ¿Estamos castigando el delito de tráfico de drogas o estamos castigando porque queremos prevenir que se armen guerra entre cárteles y haya muertos, haya enfermos, haya cualquier tipo de situación adversa? Entonces hay una dificultad evidente en la identificación de la víctima. Muchas veces tampoco hay denuncia. Sobre todo en este tipo de delitos, la víctima no se entera que está siendo engañada hasta que es demasiado tarde. O sea, usted le abren, dice, hay una empresa que le dice, yo le voy a dar un 15% de intereses para que usted me empiece a abrir los certificados conmigo. Usted cree que está generando un buen negocio, le empiezo a pagar sus intereses, pasan 10 años, usted va a buscar su dinero y ahí no hay absolutamente nada. ¿Y cuándo usted va a buscar su dinero? Cuando la empresa deja de pagarle los intereses. Mientras yo le esté pagando su interés, aunque yo esté utilizando un efecto bicicleta, usted no se está dando cuenta que yo le estoy engañando. Usted se da cuenta que yo lo engaño cuando yo dejo de pagarle los intereses. Cuando empezamos a indagar, pues podemos darnos cuenta que ha habido 10 años, 15 años, 5 años de operaciones ilícitas que se han venido gestando y simplemente la víctima no había denunciado porque no se había enterado que estaba siendo engañada. Por otro lado, la figura del imputado también sufre variaciones. Y aquí hay que flexibilizar, ¿no? Cuando se trata de la criminalidad económica y cuando se trata del delito económico. En el delito económico, la flexibilización de la tradicional noción de imputado sufre una merma en tanto en cuanto las características del criminal económico se erigen como una condición importante del conjunto de derechos y garantías que tutelan a la persona penalmente perseguida. ¿Qué significa eso? Significa que no existe el prejuicio que existe en contra del criminal clásico. O sea, no es lo mismo usted imputar a una persona que trafica con órganos que usted imputar a un CEO de una entidad de intermediación financiera. El que trafica con órganos persigue lucro y aquel delincuente financiero también va a perseguir el lucro. Sin embargo, en la construcción social, la sociedad tiende a ver como más delincuente al criminal organizado que al delincuente económico. Entonces, esa figura del imputado sufre una merma porque ya uno no lo empieza a ver, uno no lo ve como uno ve a un ladrón, uno no lo ve como uno ve a un asesino. Tú estás sentando en el banquillo de lo acosado a un hombre de estatus. Y cuando tú sientas a un hombre de estatus, empiezan a surgir las garantías jurídicas, la defensa material se canaliza a través de un discurso sofisticado, hay garantías procesales que están a la orden del día. O sea, el principio de indubio pro reo se va a relativizar por la imposibilidad del Estado de obtener los elementos de prueba de cargo. Estamos tratando en materia de derecho financiero, por ejemplo, con un tecnicismo, con una peculiaridad y una particularidad que dificulta el acceso a la prueba. Entonces, es muy probable que la decisión del tribunal salga en la duda. No hay duda de la comisión de delito, no existen dudas en la criminalidad del sujeto y por ende una absolución. También, en este tipo de casos muy raro usted ve que le pongan una prisión preventiva. Generalmente le van a poner una medida de coerción, presentación periódica, impedimento de salida del país a lo sumo. En el caso de la criminalidad organizada, la prisión preventiva es de ley. Crimen organizado, prisión preventiva. En el delito económico no. En el delito económico, la prisión preventiva es la excepción y se utiliza como excepción. Algo negativo es la protección del domicilio. Sufre una mengua en el discurso porque obviamente se hacen allanamientos, se viola la privacidad, se interceptan comunicaciones. El secreto que se conserva en estas esferas también se relaja, obviamente se rompe el secreto bancario, se ataca de manera directa el secreto bancario y no resulta excepcional tampoco la doble imposición de sanción administrativa y penal. En nuestro país, incluso algunas leyes quiebran la lesión del visible, porque hay propias leyes económicas
la misma ley 18302, la ley del Código Monetario y Financiero, te dicen que la imposición de sanción administrativa no incluye la que le pueda corresponder por el delito y viceversa. Entonces, claro, si bien en un parrafito, en una línea te dice, en todo caso nunca se va a poner la doble punición, hay que hacer un análisis dogmático para entender qué es lo que está diciendo. Porque conducta que yo entienda que es una infracción grave y que a la vez constituya delito, la misma ley monetaria y financiera me dice que hasta que yo no termine la persecución administrativa, no voy a poder entrar en la persecución penal. Y esto tiene consecuencias desastrosas. Porque si yo duré 3 años o 4 años haciendo un expediente administrativo, cuando yo llegue al proceso penal, lo primero que yo voy a plantear es la extinción del proceso. El plazo del inicio de la prescripción del delito, perdón, la prescripción del delito me refería, es el hecho del tiempo de su comisión. Entonces, si a raíz de su comisión la entidad o el Estado arranca un procedimiento administrativo y no lo suspende para abrir un procedimiento penal, pues el procedimiento penal puede resultar nulo en virtud de que el delito prescribió. Entonces, eso es un poquito peligroso. Eso se arregla en la ley de lavado de activos. La ley de lavado de activos, si se identifica, ¿no?, que una infracción administrativa constituye un delito, pues obviamente se apodera directamente la jurisdicción represiva. Y la expansión del derecho penal y el adelantamiento de la barrera de protección también es una particularidad del proceso penal. La investigación también presenta sus problemas. La noticia criminis no surte un efecto como surtiría en un caso de homicidio, por ejemplo. No se manifiesta. La prensa no tiende a hacerse eco, ¿no?, de este tipo de delitos, salvo que ya la situación es inquebrantable. Pero en general, cuando la prensa no domina conceptos y no domina las particularidades de una criminalidad tan sofisticada como es la criminalidad económica, pues es evidente que cualquier cosa que pueda decir, si no hay una debida investigación, pues pueda ser irrelevante, y a veces la prensa tiende a no darle ese boom, como se le dan a delitos clásicos. Esto hace que la cifra negra del delito aumente, porque la víctima no denunciar, no sentir que está siendo estafado, que está siendo engañada, pues es evidente que como no inicia la denuncia, sí sigue habiendo una víctima, pero no entra dentro de las estadísticas de la medición, ¿no?, de la criminalidad, precisamente haciendo que la cifra del delito aumente. Esto es un particular problema cuando se le asigna este tipo de tarea a órganos que no están especializados. La investigación contra de la delincuencia económica, la investigación contra de la criminalidad económica requiere obligatoriamente de órganos especializados, porque se tratan de materias que son muy técnicas, materias que no se ven todos los días y que requieren no solamente conocimiento de derecho penal, sino también conocimiento de economía, conocimiento de compliance, entre otras cosas, que tecnifican la materia. Y evidentemente si tú tienes un ministerio público, un órgano de persecución que no está empapado en el tema, pues no va a llevar la investigación de manera correcta. La mayoría de los casos, si no todos, son declarados complejos, y eso lo vamos a ver porque de hecho la forma en que el Código Procesal Penal Dominicano trata la criminalidad organizada es a través de los casos complejos. Y eso tiene una serie de características que vamos a ver ahora más adelante. En el delito económico se presenta lo que se denomina la falacia de la contraacusación. Cuando se formula la acusación en contra de un CEO o en contra de un representante de un grupo económico, en lugar de hacerse eco, ¿no?, del reproche penal que se le dirige a través de la imputación del delito, pues el imputado lo que asume es una posición de o mártir político o la posición de la justificación, ¿no?, lo que se llama la pirámide de la justificación, en el cual el delincuente económico trata de paliar moralmente su accionar a través de excusas, una serie de excusas o justificantes en la que el delincuente económico pues lo pretende decir que está frente a una persecución, que la víctima no ha sido afectada porque hay un seguro que le va a pagar, y entre otras cosas. Entonces, esa falacia de la contraacusación, pues, a los ojos de la sociedad, ¿no?, se ve como vamos a decir,
una mitigante de la gravedad del delito. Y en muchos casos lo que hace es que se denuncia para atrás, es lo que se presenta la contradenuncia, quien ha presentado la acusación. En la fase de juicio se presentan problemas, lo que ya yo venía hablando hace un rato, el tema de la extinción de la acción penal por el mero transcurso del tiempo. Los altos índices de impunidad que se pueden presentar a raíz de una investigación errada, ¿no? O digamos una investigación por mitad o mal hecha, te crea una alta cifra de impunidad. Muchas veces esta conducta ni siquiera se persigue. Los que te de oportunidad se presentan a la orden del día y en la fase de conciliación, si el sujeto que fue acusado del delito devuelve el dinero, pues el Estado muchas veces lo que hace es que archiva el caso y evidentemente pues la norma pierde eficacia porque no se retribuye el mensaje comunicativo, que es lo que plantea el legislador. Si cada vez que yo cometa un delito, pues voy a ir a transarme con la víctima, pues uno que parte de principios, ¿no?, constitucionales de prevención general y de resocialización del delincuente, pues evidentemente esa comunicación de la norma pierde totalmente su eficacia. Otra cosa que ocurre también es que la prueba recae en manos del acusador privado, dígase, de la víctima. La víctima es la que va a tener el protagonismo en la búsqueda de la prueba, porque el Ministerio Público en muchas ocasiones no va a llegar a tener elementos probatorios que tiene la víctima en su poder. Entonces, si la víctima no colabora, pues es evidente que la acusación no se va a robustecer. La restricción del principio de inmediación también sufre una merma, porque en materia de derecho penal económico, la prueba por excelencia es la prueba documental, los informes policiales, los dictámenes periciales y algunos testimonios de personas que han emitido documentos, pues hacen que el principio de inmediación sufra una merma porque los juicios se extienden. Y lo que acabo de decir, la prueba testimonial pues cae en un segundo plano, pues cede entre los procedimientos, los medios probatorios aludidos, que son la prueba documental. Entonces, ¿qué ha hecho el Estado para hacerle frente a estos casos no complejos de criminalidad? Bueno, pues se han desarrollado lo que se denominan técnicas especiales de investigación. Las técnicas especiales de investigación se utilizan más en la criminalidad organizada que en la criminalidad empresarial. Y yo he tratado de manejarme, ¿no?, entre los dos conceptos, criminalidad organizada y criminalidad empresarial, porque las técnicas especiales de investigación son para la criminalidad organizada, pero nada impide que yo pueda utilizar técnicas especiales de investigación en cualquier otro tipo de delito que yo entienda que pueda ser necesario. El tema es que como el lavado de activos funge como una cláusula de cierre del sistema, tanto la criminalidad organizada como la criminalidad empresarial terminan en el callejón, ¿no?, del lavado de activos. Y por ende yo me he visto, ¿no?, en la tarea de tener que ir utilizando y explicando ambas corrientes, porque al final de lo que se trata aquí es de cómo yo voy a hacer para que los efectos de esos, o los beneficios obtenidos a través del ilícito, pues yo lo pueda obtener a favor del Estado, quitárselo al delincuente para desincentivar su conducta. Entonces, vamos a ver primero cómo responde el Código Procesal Penal Dominicano a los casos de criminalidad económica y los de delitos de organización, ¿no? Procedimiento para asuntos complejos. El artículo 369 al 372 del Código Procesal Penal establecen cuál es el procedimiento, ¿no?, que se debe llevar ante casos complejos. Entonces, ya de entrada, criminalidad organizada, delitos de organización, se va a caso complejo. Para que proceda un caso complejo, hay algunos criterios que deben clasificarse, y es la pluralidad de hechos, la pluralidad de imputados, pluralidad de víctimas o casos de delincuencia organizada. ¿Qué quiere decir esto? Que el código me da la apertura no solo de llevar el crimen organizado, sino que cuando yo tenga pluralidad de víctimas, que generalmente se va a presentar en los delitos económicos, pluralidad de hechos, porque es evidente que en delito económico yo puedo tener una estafa en concurso con
con un delito de lavado de activos, en concurso con un delito de falsedad de documentos, en concurso con un delito de abuso de confianza también para algunos sujetos, no para al que le aplique el abuso de confianza no le puede aplicar la estafa porque son delitos que se excluyen, pero pluralidad de imputados, porque puede ser que lo que yo vaya a imputar sean los miembros de un consejo de organización, siempre y cuando hayan en los acuerdos de la mayoría de las asambleas que se hayan celebrado, pues se haga evidente que hubo una componenda, ¿no?, para la realización del ilícito. Y tanto en uno como en otro caso, la delincuencia organizada y derecho penal económico, pues es evidente que vamos a entrar a calificar el hecho como un caso complejo. Hasta ahora se está entendiendo todo, ¿eh? No sé si voy muy rápido. Perfecto. Entonces, la autorización para aplicar el procedimiento le corresponde al juez de instrucción. Y la solicitud le corresponde al Ministerio Público. ¿Qué significa esto? Que si hay una víctima que dice, declárame el caso complejo, y el Ministerio Público no lo hace, la víctima no tiene la facultad de solicitar la declaratoria de un caso complejo. Esa es una facultad exclusiva del Ministerio Público y le corresponde al juez de instrucción, porque el juez de instrucción es el garante de la investigación, pues llevar a cabo, ¿no?, el procedimiento o la autorización. ¿Cuál es el momento idóneo? La etapa preparatoria. Eso significa que tiene que ser antes de cualquier requerimiento conclusivo. Generalmente cuando el fiscal ve que tiene diversos imputados, que hay una pluralidad de hechos y pluralidad de víctimas, lo más recomendable es que el Ministerio Público solicite el caso completo. La resolución tanto de la solicitud, o sea, el documento de solicitud de declaratoria de caso completo, como la resolución del juez, tienen que estar debidamente motivadas para cumplir con el tema de la motivación de las decisiones judiciales y en el caso del Ministerio Público para que el juez se lo otorgue. Porque si el Ministerio Público viene con 2 páginas, explícame por qué el caso es complejo y no me lo motiva, pues yo no tengo por qué someter a un imputado a una extensión de un proceso que le puede vulnerar ciertas garantías, porque al final del día de lo que se trata el derecho penal es de servir como este puente dialéctico, ¿no?, entre lo que es la prevención de la criminalidad por un lado y evitar el poder punitivo, ¿no?, del Estado. Entonces, por eso las normas pues van a ir regulando tanto la protección de la sociedad por un lado, pero la evitación de que el yugo estatal pues le caiga al imputado por el otro. La decisión que rinde el juez de instrucción, en este caso, pues es evidente que es apelable. ¿Cuáles son las consecuencias? Aumento de los plazos. El plazo de duración del proceso pasa directamente a los 4 años, el plazo de la prisión preventiva pasa a los 18 meses en vez de 12, y si hay sentencia, pues se extiende hasta 6 meses más. El plazo para concluir la investigación pasa de ser de 8 meses a 12 meses, si se ha dictado una medida diferente a la prisión preventiva, y puede prorrogarse por 4 meses más. Asimismo, el plazo para la deliberación y la motivación y para debate de menos de 30 días se extiende 5 días y la redacción a 10 días, y para debate mayores de 30 días pues se extiende a 10 días y la redacción y motivación de la sentencia a 20 días. Asimismo, los plazos para interposición de recursos se duplican sin distinción, o sea que tanto el plazo del recurso de la oposición, la apelación, la casación se van a duplicar, y se aplica, tiene la ventaja de la aplicación especial del criterio de oportunidad al colaborador eficaz. El colaborador eficaz es aquel que brinda, ¿no?, sustancialmente información que puede servir para el juicio, y esta aplicación está condicionada a que la acción penal prescindida, o sea, la acción penal que yo voy a dar al criterio de oportunidad, tiene que ser punitivamente más leve que aquella que yo pretendo perseguir a raíz de la facilitación. Por ende, si yo voy a entrar en un criterio de oportunidad con un estafador, pues es evidente que yo le voy a aplicar el criterio de oportunidad al estafador siempre y cuando el delito que yo pretendo perseguir sea un delito que tenga una pena de 10 años o de 20 años, no como el delito de estafa, que lo que tiene una pena de 3 años y en su modalidad agravada no pasa de los 5 años de prisión. La producción de la prueba masiva, esto es una posibilidad que se le brinda al Ministerio Público para que interrogue de manera directa a los testigos, registre este interrogatorio y prepare un informe que luego pueda ser acreditado por lectura. Como una
la misma modalidad que establece el artículo 287 del Código Procesal Penal, cuando hay un anticipo de prueba. En este caso no va a ser un anticipo de prueba, pero en caso de criminalidad compleja y que el Ministerio Público vea que necesita, ¿no?, de acceder a esa prueba masiva, pues se le da una serie de beneficios en el cual puede practicar los interrogatorios de manera directa, siempre y cuando mantenga un registro y presente un informe para que luego pueda ser acreditado en el proceso penal por lectura. Y el denominado investigador bajo reserva, que es lo que se conoce como el agente encubierto. Agente encubierto y los acusadores adjuntos. Acusadores adjuntos son otros ministerios públicos que se utilizan para que lleven a cabo y ayuden, ¿no?, a realizar la investigación. Pues ya entramos de lleno a la ley de lavado y vamos a ver que la ley de lavado también prevé una serie de técnicas especiales de investigación en su artículo 13. El artículo 13 establece que además de las técnicas previstas en el Código Procesal Penal, el informante y la entrega vigilada pues son técnicas de investigación especial. Entonces, ¿qué es el informante? El informante es la persona que de manera voluntaria proporciona información a las autoridades. Esa voluntariedad, ¿no?, en la persona que presenta la información a veces no es tan voluntaria. O sea, muchas veces un ministerio público puede convertir a alguien en informante a raíz de ciertos beneficios que se le brinden. Pero en principio la información brindada debe ser voluntaria y debe ser suficiente y debe ser útil. Cualquier disparate, cualquier chisme que me venga a decir un colaborador o una persona en cualquier punto en medio de un crimen, pues no va a surtir su efecto siempre, si no es útil. Tiene que ser útil. Y tiene que ser útil para yo poder lograr identificar el tipo de delito, identificar y ubicar la persona y, sobre todo, lo más importante, identificar los bienes. ¿Quién puede ser un informante? Cualquier persona que tenga información sobre el hecho, incluyendo aquellos que forman parte de la organización. De hecho, el tratado, ¿no?, la Convención de Palermo establece pautas para aquellos sujetos que brinden su colaboración sobre la estructura de la criminalidad organizada, y esto es muy beneficioso cuando se tratan de redes criminales. Si hay un miembro de una estructura criminal que funciona en red y viene a ofrecer de manera voluntaria, ¿no?, información, porque o se quiere salir de la red o tiene un problema con la red, y la información es útil, pues la misma convención establece pautas para la reducción de la pena y para creación de criterios, ¿no?, de oportunidad y de beneficio. En Estados Unidos te puedes ver que lo primero que hacen es que lo entran en un programa de protección de testigos y para protegerle a la familia, para protegerle a eso. Pero claro, para llegar a un nivel de protección de testigos y protección de familia, el nivel de información es prácticamente aquel que me puede dar la oportunidad de yo capturar cabecillas con altos miembros de organización. Los mandos medios y los mandos bajos, pues, evidentemente no van a entrar en esos beneficios. Aquellos que están obligados a denunciar o reportar la existencia de un hecho delictivo, o sea, entre paréntesis, los sujetos obligados no adquieren la calidad de informante. El que está obligado a someter un tipo de denuncia, o el que está obligado a someter un tipo de reporte, no se convierte en los beneficios generalmente que se le pueden ofrecer al informante son beneficios punitivos. O sea, hay una reducción en la persecución del delito, incluso una amnistía de la persecución del delito, dependiendo de la información. Más adelante vamos a ver que una barbaridad del proyecto de ley de extinción de dominio, porque a los colaboradores en la extinción de dominio pues se le ofrece hasta dinero. El tema es que el porcentaje que estableció la ley pues es impresionante. Parece que quiere que todo el mundo colabore, pero eso lo vemos en un ratito. Prácticamente los beneficios son beneficios en el tratamiento de su proceso y del delito que él se ha vinculado, porque la pertenencia a una organización criminal es un delito. Sí, ya aquí dejamos de lado un debate sobre la legalidad o sobre la protección del bien jurídico en ese caso, pero la Convención de Palermo, la Convención de Mérida, la Convención contra la Criminalidad Organizada y la Convención contra la Corrupción establecen la pertenencia a una banda criminal como un delito. O sea, la ley de trata de personas, de aquí usted se va a encontrar que la mera pertenencia a la red criminal ya constituye una infracción. Entonces, hay todo un debate en la dogmática penal sobre el
el delito de pertenencia a organización criminal. Entonces, en ese sentido, los beneficios son prácticamente en el tratamiento de su pena, en el tratamiento de su proceso, si le van a aplicar un criterio de oportunidad, si va a haber una amnistía, mil situaciones se pueden presentar que al informante le parezca beneficioso. Incluso protección para la familia se puede brindar, etc. Entonces, el otro punto, ¿no? Es la entrega vigilada. La entrega vigilada es una técnica de investigación, es una técnica procesal de persecución de la criminalidad que lo que hace es vigilar la forma en que se realiza el contrabando o la entrega de la mercancía u operaciones de lavado de activos, sobre todo. O sea, incluso determinado tipo de persecución del crimen puede solicitarle a una entidad de intermediación financiera que proceda a realizar una operación que ya ha sido reportada sospechosa, si hay un interés detrás de rastrear el dinero. Entonces, esa técnica de investigación de la cual la entidad de intermediación financiera va a participar es una entrega vigilada. Eso se usaba mucho también, por ejemplo, en los cargamentos de droga o en los cargamentos de mercancía falsificada, de que hay una persona que controla, ¿no? la entrega. Y es muy difícil, no estoy diciendo imposible, pero la entrega vigilada tiene que ir prácticamente aparejada con el agente encubierto. O sea, para yo poder vigilar la entrega de determinada mercancía o de determinada operación, tengo o que tener un informante o que tener un agente encubierto para poder mantener el control de la operación. La finalidad de la entrega vigilada, ahí les dejo el artículo, eso está en la ley. La finalidad es identificar la persona o la organización interviniente en el delito, la identificación de los bienes, los productos, los instrumentos, la ganancia para fines de incautación o comiso, la obtención de evidencias y la cooperación internacional. Esos son prácticamente el propósito de la entrega vigilada. Para la entrega vigilada, pues es evidente que se permita, ¿no?, toda serie de utilización de medios tecnológicos, porque de lo que se trata es de poder, pues, sacar toda la información que permita luego una condena. Al final del día lo que se busca es la condena y por ende se da participación a todo este tipo de elementos. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se trata de una entrega vigilada hay que proteger mucho la cadena de custodia para evitar que los medios sean manipulados, porque entonces luego en el proceso penal empiezan los incidentes y empiezan la destrucción de la prueba y eso puede crear, ¿no?, una situación adversa. Artículo 16, esto es de la ley de lavado. La autorización, igual. Quien requiere la autorización. Órgano jurisdiccional competente es el juez de instrucción en República Dominicana. Pero que tú podrás tener el juez de instrucción en Santiago, el juez de instrucción en Puerto Plata, el juez de instrucción en Santo Domingo, pero el órgano jurisdiccional competente es el juez de instrucción. La autorización de la entrega debe ser solicitada por el Ministerio Público. El juez, y al igual que en la atribución que veíamos antes, ¿no?, del juez de instrucción, pues la decisión o la resolución mediante la cual se ordena la entrega vigilada, no solamente debe ser motivada, sino que debe ser confidencial y autoriza la utilización de la entrega vigilada con el fin exclusivo de la investigación del delito de que se trata. O sea, que hay que identificar cuál es el delito. ¿Debo establecer un concreto delito o la presunción de un delito? Yo entiendo que es la presunción de un delito, porque yo puedo presumir que se trata de un delito de estafa en concurso con una falsedad de documento de banco y una operación de lavado de activos, y al final no, el delito no sea una estafa y sea un abuso de confianza. Entonces lo que se debe exigir es la presunción o el indicio, ¿no?, de un indicio suficiente de un tipo de delito para que quede establecido en la resolución del juez de instrucción. Por ende, la solicitud del Ministerio Público también debe ser una solicitud fundamentada. Para llevar a cabo la entrega vigilada se requiere estar bajo la dirección del Ministerio Público. Entonces, la autoridad competente de la investigación, que va a ser la policía o la DNCD o algún militar que se mete en el medio,
va a tener que actuar bajo las directrices del Ministerio Público para que pues, se pueda llevar a cabo la entrega vigilada. ¿Puede un civil ser un agente encubierto? Debería. O sea, debería permitirse a un civil, a un informante que no forme parte de una entidad castrense, que no forma parte del Ministerio Público, debería permitirse también que pueda llevar a cabo una entrega vigilada, sobre todo cuando se trata de crimen organizado o de crimen financiero. Porque muchas veces la persona que yo pueda tener que mejor maneje una operación financiera, pues alguien que me trabaje dentro de la entidad. Y obviamente se establece una exención de responsabilidad a aquella persona que está autorizada en la participación de la entrega vigilada. Pero se prohíbe la provocación. La provocación o lo que se denomina el agente provocador ha sido objeto de múltiples debates porque era una figura muy utilizada en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos. Todos los países del mundo la han utilizado en su momento, pero en Estados Unidos era muy utilizada. Incluso los debates sobre la legalidad de esa prueba quedaron en tela de juicio cuando muchos agentes provocadores pues hacían que personas que ya habían dejado de cometer delitos, pues volvieran a realizarlo. Me explico. Un tipo X, ¿no? que duró 10 años formando parte de una red criminal de narcotráfico y en algún momento dejó de hacerlo. No vamos a poner narcotráfico, porque el narcotráfico es un delito muy difícil de tú dejar de pertenecer, pero pongamos que el tipo lo que hacía era contrabandear vehículos robados y ya tiene 10 años que no forma parte de ninguna, ni está vinculado a ningún tipo de delito, y viene un agente provocador, que es un policía, en este caso, y crea una estructura para llevar a ese sujeto a cometer el ilícito y luego entonces abrirle un proceso penal. Entonces, como se presentaron esa serie de situaciones y se crearon una serie de debates, ¿no? en cuanto a la legalidad de la figura, pues las legislaciones modernas han tendido a evitar el agente provocador como una prueba lícita. Entonces la ley de lavado de activos, obviamente bajo la recomendación del GAFI, pues prohibió la provocación del delito. Aquel que se exceda o abuse de su posición privilegiada, ¿no? de autorizado a participar en una entrega vigilada, pues no solamente puede comprometer su responsabilidad civil, sino que también puede comprometer su responsabilidad penal o su responsabilidad administrativa, tanto por una desproporción en el cumplimiento como por un exceso o un abuso. Si hice de menos, puedo llevar; si hice de más, también puedo llevar. En los casos de urgencia, que se van a presentar casos de urgencia, el Ministerio Público puede autorizar de manera directa la entrega vigilada siempre y cuando informe dentro de las 48 horas al órgano jurisdiccional competente, alias el juez de instrucción, quien debe validar o anular la actuación. Si la actuación se anula, la prueba desaparece. O sea, la prueba no se puede utilizar en el proceso penal, se convierte en una prueba ilícita y toda prueba que se vincule a esa prueba se va a envenenar en virtud de la teoría del árbol de los frutos envenenados. Entonces, eso puede... aquel Ministerio Público que intente, ¿no?, utilizar una prueba que haya sido anulada, pues la puede tener fea en el proceso. El agente encubierto, la última de las figuras que vamos a ver de las técnicas especiales, las operaciones encubiertas. La operación encubierta es un proceso también de investigación y vigilancia. En este caso, los policías utilizan disfraces, utilizan subterfugios, otros mecanismos, ¿no?, para obtener pruebas, obtener información, individualizar delincuentes, personas, situaciones, etc. Cafferata no lo define de esa forma, ¿no? Un funcionario público que fingiendo no serlo, o sea, simulando ser un delincuente, se filtra dentro de una estructura criminal para obtener información y obtener pruebas del delito, ¿no? Sobre todo con la finalidad de romper la estructura, de desbaratar la red criminal o la organización criminal. En algunos países se pueden incluir civiles. Esto sería una maravilla. Entiendo que una de las recomendaciones que se le hace al Ministerio Público en el manual de investigación criminal, ¿no?, de este tipo de investigaciones criminales, una de
de las recomendaciones que hizo el grupo técnico que trabajó en la creación de ese manual fue tendente a perseguir, ¿no?, una modificación en la ley que permitiera la utilización de informantes o agentes civiles como agentes infiltrados dentro de operaciones encubiertas. El artículo 372 del Código Procesal Penal establece que a solicitud del Ministerio Público, el juez reservará la identidad de uno o varios de sus investigadores. Entonces, cuando habla de sus investigadores, pues entienden que son investigadores que están adscritos, ¿no?, al Ministerio Público. Creo que por ahí puede que venga la recomendación de que las operaciones cubiertas no solamente estén reglamentadas, sino que también, pues, permitan la inclusión de civiles. No sé hasta qué punto eso se ha utilizado aquí en República Dominicana, pero eso puede ser sujeto a debate. El juez te va a fijar, entonces, la identidad del sujeto, el juez la va a fijar por un plazo, te va a reservar la identidad. Si admite o existen fundamentos que requieran una prórroga, pues se puede renovar. Sin embargo, tú no puedes superar los 18 meses. A mí me parece muy poco. Eso tiene el sentido, obviamente, de tú proteger, ¿no?, la integridad de la persona que está siendo infiltrada. Cuando hay un agente infiltrado hay peligro. O sea, tú asumes un determinado riesgo porque tú estás sometiendo a un sujeto a una estructura criminal de la cual no forma parte. El sujeto tiene que hacer un trabajo, ganarse la confianza, entrar en contacto con el delincuente. Y esto se puede ver en cualquier delito. Lo que pasa es que estas operaciones cubiertas están estructuradas, ¿no?, para el crimen organizado, que va a venir siendo un delito precedente al lavado de activos. Pero un civil puede ser un empleado de banca o un ejecutivo bancario, ¿no?, que haya establecido una cierta confianza con un supuesto cliente que lo que está haciendo es lavado de dinero y se presta entonces a adquirir información de las operaciones de esa red, facilitándose, ¿no?, como aquel sujeto que dentro de la estructura financiera pues le va a brindar la oportunidad de transparentar sus operaciones. Lo que está haciendo es pasando la información al Ministerio Público para la persecución de la red, sobre todo. En este caso, casi siempre va a funcionar a través de una red criminal. El que lava dinero de ese tipo de delito forma parte de la red, está bastante vinculado con la estructura, ¿no? Entonces, pasaron los 18 meses o no se admitió o el plazo termina y sin admitirse la prórroga, pues entonces el Ministerio Público tiene que presentar un informe donde va a revelar la identidad de quien realizó la investigación, porque entonces se va a convertir en un testigo. Esto también presenta una serie de riesgos para el investigador, porque si a un investigador X lo citan como testigo, un proceso penal en el cual va a enfrentar a determinados imputados, puede que esos imputados lo condenen dentro de la red, pero la red va a seguir existiendo, porque en materia de criminalidad económica agarran uno y otro ocupa el lugar. O sea, eso no se destruye. Uno se puede inventar todas las técnicas que uno quiera y la criminalidad organizada lleva 5 o 10 años de avance a lo que lleva una legislación o a lo que lleva a un organismo persecutor del crimen. La legislación intenta frenar un poco, ¿no?, el impacto de lo que es el crimen organizado, pero los criminales organizados le llevan millas de avance, ¿no?, sobre todo tecnológico, porque con la cantidad de dinero que generan, pues manejar una inteligencia artificial incluso para realizar determinados tipos de operaciones, pues a ellos no les sale nada. A un Estado pagar una inteligencia artificial pues le lleva un buen dinero del presupuesto. Entonces uno normativamente o a través de la norma uno puede crear mecanismos que dificulten. ¿Y cómo se crean esos mecanismos? Pues cayéndole arriba a las entidades de intermediación financiera. Mientras más presión yo pueda ejercer sobre una entidad de intermediación financiera, más difícil le va a ser al lavador transparentar su producto. Porque lo difícil del lavado de activos es bancarizar el dinero. Una vez el dinero se encuentra bancarizado, ese dinero no lo agarra nadie. O va a ser muy difícil que lo agarren. Entonces, en las 3 etapas del lavado de activos,
la colocación, la bancarización del dinero es la etapa más difícil. Ya luego de que ese dinero está bancarizado, eso es empezar a dar tecla y a mover dinero de aquí para allá y de allá para acá para que se pierda el rastro y poder entonces reintroducirlo en el mercado, ¿no? Como si fuera un bien lícito. Entonces, las medidas tendientes a la prevención del lavado de activos tienen que ser medidas dirigidas a robustecer los mecanismos de control interno de una entidad de intermediación financiera, pero que el Estado someta a las entidades de intermediación financiera a requisitos o a exigencias que, en mi particular opinión, son muy blandas en la ley de lavado de activos nuestra, sobre todo en cuanto a la pena por las infracciones. Una infracción de 10 millones de pesos, de 15 millones de pesos, con una entidad de intermediación financiera no es dinero. Entonces, la retribución del incumplimiento de una medida debe ser lo bastante estricta y fuerte para que la entidad de intermediación financiera cumpla. Porque volvemos a lo mismo, las entidades de intermediación financiera en República Dominicana no cumplen porque le tienen miedo a la ley de lavado de activos de aquí. Las entidades de intermediación financiera cumplen porque le tienen miedo a la corresponsalía en los Estados Unidos y a la corresponsalía en los bancos extranjeros. O sea, si un banco lava dinero, le cierran el corresponsal. Y si le cierran el corresponsal, el banco al otro día quiebra. Entonces, el temor de la banca es la corresponsalía, cuando debería ser no solo la corresponsalía, sino tu sistema punitivo y tu sistema de persecución del crimen debería de ser un desincentivo suficiente como para que tú tengas un temor disuasorio de no realizar una práctica o prestarte a la realización de una práctica de esa naturaleza. Es una opinión muy personal, pero yo se la comparto. Las medidas cautelares sobre bienes, la procedencia de las medidas cautelares, igual volvemos a lo mismo. El Ministerio Público tiene que solicitar al juez de instrucción competente y en este caso en cualquier momento y sin necesidad de notificación ni audiencia previa. Pero, ¿qué son las medidas cautelares? Las medidas cautelares son medidas que utiliza de manera provisional el Ministerio Público para dificultar, ¿no?, la disrupción o la distracción de los bienes que puedan ser objeto del delito o el mismo objeto material del delito. Entonces son medidas que van a tender a la apropiación de determinada prueba o a congelarme determinada cuenta o a evitar, ¿no?, que se produzca una destrucción tanto del cuerpo del delito como de sus frutos. Entonces, para eso se utilizan el secuestro, la incautación, la inmovilización provisional de bienes o productos bancarios, la oposición a transferencia de bienes inmuebles, el congelamiento de activos, todo eso sirve como medida cautelar. La finalidad, preservar la prueba. Excepcionalmente, y al igual que todas las medidas que se han establecido, el Ministerio Público puede adoptar medidas cautelares cuando exista una demora, ¿no?, o cuando la demora pueda poner en peligro la investigación o puedan producirse la distracción de bienes, o evidentemente el Ministerio Público puede hacerlo de manera directa. Para ello, está obligado a someter dentro de las 72 horas de la adopción de la medida su validación por ante el juez de instrucción. Entonces, dentro de esa medida vamos a ver el congelamiento del bien. El congelamiento preventivo de bienes. Hay todo un reglamento para el congelamiento preventivo de bienes en materia de proliferación de armas de destrucción masiva y terrorismo, que lo vamos a ver un poquito más para adelante, pero yo me voy a enfocar en el congelamiento preventivo de bienes como núcleo que lo establece la ley de lavado de activos. La obligación del sujeto obligado, lo primero es que el sujeto obligado está obligado a verificar si su cliente o un beneficiario final o algún cliente que quiera abrir una cuenta en el banco se encuentra dentro de la lista emitida por la Naciones Unidas. Esta misma obligación se presenta con OFAC. O sea, cualquier cliente que entre a una entidad de intermediación financiera en República Dominicana, lo van a buscar en OFAC. Porque en Estados Unidos se exige, sobre todo para el corresponsal, pasar el OFAC. Entonces los bancos pues ya lo hacen sobre todo a esos clientes, cuando se modifica el beneficiario final de un cliente antiguo. Cuando entra un cliente nuevo, pues tiene que pasar no solamente por la lista de las Naciones Unidas, sino también que hay que pasarlo por el retazo del OFAC.
Prácticamente ahí están las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, son las 1267, 1988, 1718, 1373 y todas las que le siguen. Y esto va a aplicar tanto para los regímenes de sanciones financieras, terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Ya les había comentado. Entonces el artículo 83 establece: los sujetos obligados deberán proceder sin demora a congelar la cuenta. Congelar la cuenta, notificar a la UAF, notificar al Ministerio Público de que han procedido a congelar la cuenta, precisamente porque encontraron que la persona que estaba ingresando o abriendo la cuenta o el beneficiario final salía y aparecía en una de las listas emitidas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Se le prohíbe al sujeto obligado, ¿no?, o a la entidad de intermediación financiera levantar el congelamiento hasta no recibir una notificación judicial. ¿Por qué? Porque cuando se emitan esas listas y el cliente establezca contacto con la entidad de intermediación financiera, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que ponerse en contacto con quien está solicitando, con quien incluyó al sujeto o a la entidad en la lista, porque esto es un tema de cooperación internacional. Mientras más cooperación internacional haya, mientras más restricciones a la banca exista, más dificultad van a tener los delincuentes para blanquear el dinero. Entonces, asimismo, se le prohíbe ofrecer o entregar activos a cualquier persona que se encuentre en la lista. Cuando el Ministerio Público somete el congelamiento preventivo, tiene que dirigirlo al control judicial. O sea, el juez competente va a verificar que efectivamente la persona sobre quien recae el congelamiento preventivo es la misma persona que figura en la lista. Entonces, en caso de que así sea, pues ratifica la medida, y en caso de que exista un falso positivo o una homonimia, pues no se ratificará la medida y se va a levantar. En algunos casos excepcionales, el juez puede permitir el acceso a los bienes o activos congelados. Para ello, tiene que notificar a los comités del Consejo de Seguridad de la ONU a través del Departamento de Relaciones Exteriores, sobre todo cuando sea necesario que se paguen gastos, que se interés, impuestos, etcétera, etcétera, en virtud de las resoluciones que se mencionan ahí. Antes de proceder a acceder a los bienes, pues evidentemente tiene que agotarse ese proceso. Sobre todo, lo que habríamos dicho es un tema de cooperación internacional. Cada solicitud que llegue de fuera debe ser atendida por el Ministerio Público, previa verificación del cumplimiento de los criterios definidos en la resolución. Y cualquier incumplimiento en este tipo de medida de congelamiento, pues lleva a cabo una infracción administrativa grave de parte del sujeto obligado. Entonces, el reglamento 155-2017, el decreto 407-17, establece todo el procedimiento para la aplicación de medidas de congelamiento preventivo de bienes en materia de terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Otra de las medidas cautelares que se utiliza es el decomiso. El decomiso de bienes tiene una diferencia con la incautación, porque en la incautación o secuestro se dicta de forma provisional y recae sobre bienes que tienen vinculación con el delito. El decomiso requiere siempre y obligatoriamente una sentencia condenatoria. Y el decomiso no es más que la privación definitiva de los bienes vinculados al delito. Por eso es que el decomiso no es suficiente para prevenir o retribuir la criminalidad organizada o el lavado de activos, porque para que ello ocurra, primero tiene que haber precedido una incautación o secuestro, tanto del objeto del delito como de los bienes obtenidos por la realización del delito. Y, en segundo lugar, requiere que el sujeto haya sido condenado. Entonces, para que pueda, la ley de lavado de activos, en el artículo 24, establece la descripción, ¿no?, de lo que es el decomiso, y indica que la orden del decomiso debe especificar la propiedad, los datos de identificación, localización de los mismos, etc. En caso de que exista una mezcla de bienes lícitos y bienes ilícitos, el decomiso solo va a alcanzar los bienes ilícitos, salvo que dicha mezcla haya sido intencionalmente dirigida a la ocultación o encubrimiento de la naturaleza de los bienes ilícitos. Esta intención es dolo,
El dolo es el aspecto subjetivo de que el sujeto conozca que la mezcla que realiza entre sus bienes ilícitos y sus bienes ilícitos es para ocultar o encubrir la naturaleza de los bienes ilícitos. Si una persona por imprudencia mezcló un bien ilícito y un bien lícito, se le complica la aplicación del decomiso, ¿no?, general, y solamente va a alcanzar los bienes ilícitos. ¿Se entendió este punto? Y me gustaría como saber si... Mira, las sanciones de OFAC pueden ir de... Las sanciones de la lista de OFAC conllevan... En República Dominicana, sencillo, pierdes la corresponsalía. Pero para los bancos norteamericanos hay toda una gama de sanciones que van desde multa millonaria hasta la imputación a la entidad y a los miembros de la persona que responsable, ¿no?, de incumplir con el requisito de OFAC. Toda la banca norteamericana le tiene miedo a OFAC y en consecuencia el mundo entero le tiene miedo a OFAC. La inobservancia no le exime de la culpa. Bueno, depende, porque una cosa es la ignorancia facti y otra cosa es la ignorancia iuri. La ignorancia iuri no exime, pero la ignorancia facti, o sea, la ignorancia sobre los hechos, sí puede eximir siempre y cuando esa ignorancia no sea deliberada. Si esa ignorancia es deliberada, pues evidentemente va a ser dolo. Pero si la ignorancia es imprudente, el lavado de activos es un delito intencional. El lavado de activos no admite imprudencia. No se lava dinero por imprudencia. Y eso es importante porque el artículo 7 de la ley de lavado equipara el deber de conocer la ignorancia deliberada con el dolo. Pero el deber de conocer que se refiere al artículo 7 no es el deber de conocer la norma. El deber de conocer la norma es la ignorancia iuri. La ignorancia iuri no te va a eximir de culpa. El deber de conocer a que hace referencia el artículo 7 de la ley de lavado de activos es el deber de conocer los hechos. Una ignorancia sobre el hecho te va a eximir de responsabilidad. Una ignorancia deliberada sobre ese hecho no te exime de responsabilidad. Yo quiero saber si eso se entiende, porque siempre encuentro la confusión, ¿no?, entre el destinatario de la norma, siempre recae sobre él una confusión, porque dice que está obligado a conocer la ley. Pero es que cuando nos vamos al artículo 7 de la ley de lavado de activos, ese deber de conocer no es el deber de conocer la ley, es el deber de conocer los hechos. Y personalmente yo rechazo que exista un deber de conocer los hechos. Puede existir un deber de investigar los hechos, pero someterle una carga al ciudadano y una obligación, que un deber es una obligación, de conocer los hechos, me parece que es un exceso en la imputación pero tiene todo el sentido del mundo, porque es que esto es, ¿cómo se demostraría ese caso? Sencillo. El empleado de banca que omita la denuncia, ¿no?, a la UAF o la notificación a la UAF de una operación sospechosa conlleva una sanción X. Pero si esa omisión es dolosa, o sea, si la omisión va dirigida a facilitar la operación de lavado, ese sujeto es un cómplice, ese sujeto es un partícipe de esa operación. Ahora bien, puede darse el caso de que ese empleado de banca, por X o por Y razón, por un descuido, y aquí entramos ya en aspectos sustantivos, ¿no?, de dogmática profunda, por un descuido, puede haber aceptado una determinada operación y no por ello le puede atribuírsele la responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a imputarle el hecho, yo voy a tener que probar que el sujeto sabía que con esa operación estaba facilitando una operación de lavado de activos. Y ese saber, ese conocimiento es desde el punto de vista del autor del hecho, que yo lo voy a tener que demostrar objetivamente. O sea, yo objetivamente voy a tener que probar en el proceso penal
que ese sujeto se representó ese hecho y que al haberse representado aceptó el hecho y continuó con la realización de la acción. O sea, no solamente a mí me va a bastar la prueba de la operación, porque es que probar que se realizó la operación es responsabilidad objetiva. Es probar que esa operación se realizó y que el propósito del autor era llevar a cabo esa conducta. Ahora bien, cuando a mí la ley, el artículo 7, me habla de ese deber de conocer, uno tiene que partir de si se trata de un sujeto obligado, si se trata de un empleado del sujeto obligado, y si ese empleado de sujeto obligado incumple ese deber por dolo. ¿Cómo incumplo un deber por dolo? Cuando yo cierro la fuente de conocimiento, o en español, cierro los ojos a lo que no debería haberlo cerrado, con la finalidad de llevar a cabo la infracción. Un ejemplo, yo tengo que hacer una operación y yo, a propósito, le digo a otro que me ayude. Ayúdame por favor con eso para que yo vaya. Entonces ahí yo estoy realizando una acción tendiente a ocultar mi responsabilidad. Si yo logro demostrar eso en un proceso penal, es evidente que el dolo queda claro. La prueba del dolo nunca va a ser directa. La prueba del dolo se da por indicios y los indicios me lo va a brindar la propia circunstancia del hecho. ¿Qué es la circunstancia del hecho? Pues la circunstancia del hecho es todo lo que ocurre alrededor de la situación fáctica en la que ese sujeto actúa. Y no sé si me estoy dando a entender. Empleado que omite su obligación de presentar la operación sospechosa se hace atribuible de una falta administrativa. Empleado que dolosamente omite la presentación de una operación sospechosa se hace atribuible de un ilícito penal. Los descuidos y las ignorancias sobre los hechos no constituyen dolo. Entonces, el tema es que la ley de lavado de activos abstrae ese aspecto del GAFI, copia la ignorancia deliberada, pero nosotros no acogemos la ignorancia deliberada como la entiende el GAFI del sistema del common law, sino como la entiende el sistema continental, sobre todo el caso de España, que es el caso que ha tratado el tema de la ignorancia deliberada. Y lamentablemente el Tribunal Supremo Español no ha dado un tratamiento correcto de la ignorancia deliberada. Porque cuando el Tribunal Supremo Español empezó a utilizar la figura de la ignorancia deliberada, en el common law no se habían establecido todavía los presupuestos para la utilización concreta de esa figura. Para yo poner eso en el español, los gringos ni siquiera sabían la forma en que se utilizaba la willful blindness, que es como se llama la figura, y los españoles copiaron esa figura de willful blindness para utilizarla en caso de narcotráfico. Pero esa figura es tan cómoda porque permite relajar la carga probatoria que se extendió a toda una gama de delitos. Y al extenderse a toda esa gama de delitos, cayó en los delitos económicos. Entonces, delito donde la prueba se dificulta, yo agarro una herramienta que es totalmente dogmática, que me permite relajar la carga probatoria, imputar el dolo y condenar sin necesidad de probar. Y eso es peligrosísimo. El problema es que ya está aquí la ley y hay que cumplir con ello, porque ese es nuestro derecho positivo. Pero por eso le digo, sí, pero yo puedo tener conocimiento de los hechos y ser engañado también. Entonces, si en algún momento, porque es que los hechos no son los mismos siempre. Tú en la situación A, en el hecho A, tú puedes saber, y en el hecho B, sí. O sea, el planteamiento es ese, lo que estoy aclarando un poco la situación. El compliance officer le cae una atribución de responsabilidad que para mí no debería llevar la carga que lleva, porque el oficial de cumplimiento responde ante alguien. O sea, el oficial de cumplimiento, por más independiente que tú lo quieras poner en papeles, en la práctica es un empleado.
Y por el solo hecho de que en la práctica un empleado, aunque tenga acceso a la directiva, no da órdenes a la directiva. Entonces, aquí yo planteo lo que es la realidad normativa que pretende un determinado sistema jurídico atribuirle a sus empleados y mi realidad práctica de lo que yo vivo en el día a día. O sea, el oficial de cumplimiento no le va a ir al consejo de administración a decirle, las cosas tienen que hacerse así porque yo digo, porque el consejo de administración le dice, pues presente su carta, pues yo se la doy y se me va. Entonces, las obligaciones de determinado compliance officer en el sentido práctico, ¿no? Es tener su cosa organizada. Usted va, primero, a armar su buen programa de cumplimiento. Segundo, usted le va a dar su buena seguimiento, ¿no? Y monitoreo a sus operaciones. Y cuando la piña se ponga agria, usted va a preparar un informe. Pero ya lo que el Consejo de Administración haga o no haga, no depende de usted, depende de lo que le dio la gana al Consejo de hacer. Entonces, cuando nos vayamos a la responsabilidad penal y a sentarnos en el banquillo del acusado, porque digan que determinada operación sospechosa no se realizó, yo voy a decir, bueno, espérate, pero aquí hay un informe que yo preparé como oficial de cumplimiento y mi superior inmediato, dígase, el Consejo de Administración, obvió o ignoró esa decisión o ese informe. Entonces, la responsabilidad a mí como delegado, porque el compliance officer es un delegado, tiene que recaer sobre el delegante, que en este caso va a ser el Consejo de Administración. ¿Por qué? Porque la delegación, sobre todo en estructuras jerárquicas verticales, nunca es total. Siempre hay un remanente que queda a cargo de la persona que delega. Y ese remanente es lo que hace que ese consejo de administración o aquel que haya tomado el acuerdo o dentro de los que hayan tomado el acuerdo de la mayoría se tenga que repartir la responsabilidad penal entre ellos. No sé si queda claro. Perfecto. O sea, la delegación superior jerárquico contra subordinado nunca es total. Siempre queda un remanente en el superior. Por ejemplo, si yo tengo un subalterno y yo no puedo, porque es que, para ponérselo en palabras sencillas, aquí rige algo que se llama principio de desconfianza. Yo tengo que desconfiar de todo lo que hace mi subalterno, porque yo soy el superior jerárquico. Entonces, como yo tengo que desconfiar de todo lo que hace mi subalterno, yo tengo una obligación de vigilar lo que hace mi subalterno. Si yo omito vigilar lo que hace mi subalterno, yo voy a ser un cooperador o un partícipe o un coautor, eso va a depender, ¿no?, de las circunstancias del hecho, de ese subalterno. ¿A qué título? O cooperación por omisión, o complicidad por omisión, o coautoría por omisión. ¿Por qué? Porque la norma me atribuye un deber como delegante, como ejecutivo, como jefe, que si yo incumplo ese deber, yo me hago pasible de la responsabilidad penal. Y esto pasa tanto en las estructuras verticales, en las estructuras empresariales verticales, como dentro de la misma estructura de la criminalidad organizada. El mensajerito o el sicario que va y mata es el responsable material de la muerte del hecho. Pero yo me tengo que ir dentro de la estructura, al superior jerárquico, ya sea mando medio o mando alto, a buscar al autor intelectual a través de una figura que se llama autoría mediata. ¿Por qué? Porque ese sicario o esa persona X o Y, independientemente de que sea Juan o Pedro, lo que está haciendo es cumpliendo con una orden de la estructura. Y la estructura es un ente en sí. Entonces, si es Juan y Juan dice, no, yo no lo voy a matar, quitan a Juan del medio, ponen a Pedro. ¿Por qué? Porque la estructura lo que quiere es que el sujeto se muera. El target, que se muera. Entonces, si lo mató Juan o lo mató Pedro y eran los dos sicarios, poco le debe importar derecho penal. O sea, el derecho penal va a ir a castigar por la muerte material, por ser el autor material, pero a lo que el derecho penal le interesa es llegar a quien dio la orden. No vamos a una empresa y es lo mismo. Si yo como compliance officer emití mi informe al Consejo de Administración y el Consejo de Administración agarró el informe, lo tiró a la basura, hizo lo que le da la gana, al derecho penal no le debe interesar
el compliance officer por haber realizado la acción, sino la persona que omitió el deber de vigilancia, que es el que tiene el control y el dominio sobre ese hecho. Entonces, por eso es que ese ímpetu, ¿no?, de responsabilidad que quieren hacer recaer sobre el oficial de cumplimiento no es real. Porque si bien yo tengo atribuciones y yo tengo obligaciones que me está estableciendo la ley, al derecho penal lo que le interesa es al quien tiene el control y el dominio de la organización. Porque compliance officer, si no lo hace Juan, van a quitar a Juan, lo despiden, contratan a otro que se llame Pedro, sea compliance officer, y haga lo que ellos digan que tienen que hacer. Entonces, eso es bueno que lo tengan claro, no para que relajen lo que son compliance officer, pero sí para que entiendan que hay una carga que se les está atribuyendo que no es tan grave en términos jurídicos penales como parecería. O sea, de lo que se trata esto es un tema de organización, mantener una cultura de control, mantener un sistema organizado y mantener un tratamiento de monitoreo lo más evidente posible, lo más claro posible y lo más organizado posible, pero el riesgo cero no existe. Y el riesgo depende de múltiples cosas. Entonces, de hecho, yo he visto programas de cumplimiento que hablan de ignorancia, de ceguera involuntaria. Eso no existe. La ceguera es voluntaria únicamente, porque la ceguera es un hecho físico. La ceguera no es un hecho mental, es un estado físico. Lo que es mental es el conocimiento o la imprudencia que pueda tener determinado sujeto. Entonces, aquel que cierra su fuente de conocimiento, aquel que cierra los ojos frente a un hecho evidente, va a comprometer su responsabilidad penal. Pero si el hecho no era evidente y lo que hubo fue un descuido, yo no puedo decir, no, espérate, usted tiene la obligación de conocer la ley. No, sí. La obligación de conocer la ley yo la tengo. La obligación de conocer los hechos no. Porque los hechos hoy son de esta forma y mañana son de otra. Entonces, así mismo como en la legítima defensa esto se aclara se ve muy clarito. Así mismo como usted puede creer que quien lo iba a atacar tenía una pistola cuando no la tenía, o así mismo usted puede creer que una operación era lícita cuando no lo era. Entonces, ¿por qué yo digo que lo que debe de exigir la ley es un deber de investigar? Porque lo que se le debería de exigir al ciudadano y sobre todo al compliance officer es que demuestre, y entre paréntesis, aquí se invierte la carga de la prueba, lo que se le debería de exigir al compliance officer es que demuestre que hizo toda la diligencia posible para dar con el hecho. Ahora, si al final yo hice mi diligencia y no di con el hecho, eso no es problema mío, porque el riesgo cero no existe y yo no puedo estar ahí frenando toda la fuente de peligro, porque mi trabajo es dificultar. O sea, no llevar ese rango a cero. Además, si lo llevamos a cero, o en el caso de que haya ocurrido, lo que se va a analizar es por qué ocurrió. Entonces, si usted prueba que usted hizo su gestión o su debida diligencia de manera correcta, ya yo me voy a ir más para arriba. Ya yo no voy a buscar como persecutor la responsabilidad del compliance. Yo me tengo que ir definitivamente al Consejo de Administración a ver qué pasó ahí. Y dentro del Consejo de Administración, yo voy a empezar a repartir la responsabilidad penal de manera individual y horizontal, porque ahí la estructura cambia. Dentro del consejo sí hay un principio de confianza. Entonces, aquel que no votó o que se abstuvo de votar en el acuerdo de las mayorías, ¿no? Yo no lo puedo hacer partícipe del hecho. Pero los que tomaron la decisión y votaron a favor de determinada conducta que era ilícita, pues yo tengo que repartir la responsabilidad entre ese órgano de manera individual. Yo creo que con esto, saber si se entendió, para entonces volver al tema aquí del comiso. Perfecto. Seguimos entonces. La circunstancia objetiva, obviamente, es la facultad del juez ordenar el decomiso en una decisión judicial, siempre y cuando entienda que razonablemente esos bienes son producto ilícito. Entonces, el tema de los bienes equivalentes, también el juez tiene la facultad de que en caso de que exista un bien que no pueda ser decomisado, el tribunal ordena el decomiso de otro bien o pone un valor equivalente o le combina a pagar una multa por un valor equivalente al bien. ¿Cuáles son las limitaciones?
Las limitaciones que se presentan en este caso, evidentemente hay que proteger los derechos de los terceros adquirientes de buena fe. Pero ¿qué ocurre? Que el decomiso depende de una condena penal. El decomiso tiene un carácter accesorio. El decomiso, si se extinguió la acción penal, no aplica el decomiso. Si hay un criterio de oportunidad, puede que dentro del criterio de oportunidad o del acuerdo que se realice con el Ministerio Público, se establezca el pago de algún tipo de dinero o el decomiso de algún bien. Pero, por ejemplo, los bienes que figuran a nombre de terceros no pueden ser decomisados. Bienes que figuran a nombre de empresas que no figuran imputados, que no forman parte del proceso penal, no pueden ser decomisados. La muerte del imputado impide el decomiso. Si hay bienes a nombre de los hijos, de la esposa o de los tíos, tampoco se pueden decomisar. Entonces, ¿qué requiere el Estado? ¿Qué tiene que hacer el Estado para lograr un impacto y frenar, ¿no? O evitar el flagelo que es la criminalidad organizada y sobre todo ya, o sea, cuando yo veo que el delito de lavado de activos es insuficiente, pues yo tengo que crear una estructura o una figura jurídica que me permita a mí decir, yo no solamente te voy a culpar por el lavado de activos más que tu delito precedente, sino que todo lo viene, es que yo no solo te lo quito, es que van a extinguirse desde el momento mismo en que yo solicite la extinción de dominio por indicio de tu comportamiento criminal. Vuelvo a lo mismo. La eximente de la abstención del acuerdo de la mayoría no depende de que yo conozca el orden del día, porque yo puedo conocer el orden del día y no estar de acuerdo con el orden del día. Pero si mi capital es de un 8% en la entidad, o de un 9%, o no es un capital que me llegue a un 20%, por ejemplo, o a un 15%, yo no puedo hacer nada. Entonces, la única forma que yo tengo para yo demostrar mi oposición es o indicando que me opongo o absteniéndome de votar. Ahora bien, si yo voto incluso a favor, ahí lo que hay es una prueba indirecta prácticamente, porque la facultad o la capacidad que pueda tener una persona que no llegue al porcentaje del accionario que se requiere para tomar una decisión relevante, pues prácticamente se tiene que dejar arrastrar por la empresa. Ahora bien, ¿por qué es importante esa prueba? Porque esa prueba va a demostrar mi intención como órgano del consejo o como miembro del consejo. Y la responsabilidad penal es individual. Entonces, si yo estoy presentando una prueba que de entrada ya está diciendo que mi intención era en contra de lo que quiso la mayoría, es evidente que esa responsabilidad a mí no se me puede atribuir, porque es personal la responsabilidad. Ahora, tú quieres imputarle a la empresa alguna infracción, tú se lo imputas a la empresa como ente, pero a mí, como particular que forma parte del consejo de administración, tú no me vas a poder atribuir esa responsabilidad penal. Entonces aquí dividimos entre lo que es la responsabilidad penal de la persona jurídica en sí y la responsabilidad penal de los miembros del consejo de administración. Si un miembro estuvo ausente en esa sesión, tampoco se le puede atribuir esa responsabilidad penal. Y eso es una de las críticas que yo le hago a la ley al Código Monetario y Financiero, porque el Código Monetario y Financiero dice que para que se le aplique la exención al miembro del consejo, el miembro del consejo tiene que haber ido y que figure en el acta su posición. Pero ¿qué ocurre si ese día precisamente el consejo de administración aprovechó que a mí se me había muerto mi abuelita para reunirse y tomar una decisión porque sabían que si yo iba a votar en contra? No se me puede eso devolver a mí en mi contra, porque al final de lo que se trata el proceso penal es de lo que yo pueda probar. Y si yo tengo otros medios de prueba, porque existe la prueba libre, para demostrar que yo estaba en contra de esa decisión que rindió la mayoría, pues es evidente que el poder punitivo del Estado no puede recaer sobre mí. Entonces, si yo no voy y yo tengo forma de cómo demostrar mi posición, pues no va a haber ningún problema. El problema de la ausencia, la excusa de la ausencia va a depender de si yo conozco el orden del día o no.
Si yo desconozco el orden del día, pues obviamente yo soy un ignorante ante los hechos y a mí no se me puede atribuir la responsabilidad penal. Pero si yo conozco el orden del día y no voy, es evidente que el Ministerio Público va a requerir no solamente que yo diga que yo no fui, sino, ok, tú no fuiste, pero tú conocías el orden del día, cuál era tu posición. Porque quizás tu abstención no puede ser suficiente. O sea, el mero no ir no puede valer como un eximente. Pero el mero no ir, habiendo indicado tu posición, pues sí tiene que aplicarte como eximente. No sé si me doy a entender, porque es que estamos tratando varios supuestos, ¿verdad? El supuesto donde yo voy y voto en contra. El supuesto donde yo no voy y desconozco el orden del día. Y 3, el supuesto donde yo no voy pero conozco el orden del día. En ese último supuesto, mi posición yo tengo que probarla. Y aquí los números no juegan a mi favor, porque si yo no voy y habiendo conocido el orden del día, no presento una posición, esa abstención va a jugar en mi contra. Pero si yo desconocía el orden del día y aparte de eso falté, pues a mí no me puede atribuir la decisión que se haya tomado en esa reunión. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, ¿qué dice el Estado en esta situación? Dice, no, espérate, ya si el lavado de activos, para yo poder decomisarlo bien, necesito la condena, yo estoy en pérdida. Entonces yo voy a crear un mecanismo para yo hacer extinguir los bienes desde el momento mismo de la imputación. Y así surge la extinción del dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos. Aquí vamos a ver una aproximación al Estado, ¿no? Y un análisis de lo que es el proyecto de ley. Yo entendía que ese proyecto de ley iba a ser aprobado ahora, en este año, porque incluso se les realizó una serie de observaciones y se había pasado ya como para firma. No sé si es que le van a hacer más observaciones y lo van a devolver. Es evidente que esto es una herramienta, y hay que decirlo, esto es una herramienta que nadie la quiere. Y sobre todo cuando esto yo lo puedo aplicar a cualquier tipo de infracción. Sin embargo, es una herramienta que me está siendo exigida, no solo por la Constitución, sino también por los organismos internacionales, sobre todo el GAFI, que exige que los estados partes, ¿no? Los países, creen una estructura que permita el decomiso civil de los bienes ilícitos. Entonces, si yo quiero cumplir con el GAFI, una de las cosas que yo debería de estar haciendo es aplicando una ley de extinción de dominio. El antecedente de la ley de extinción de dominio, o de lo que es la extinción de dominio, empieza en términos generales, no pudiera ser dirigida a la Convención de Palermo y a la Convención de Mérida. Sin embargo, expresamente esas convenciones tratan sobre el decomiso, sobre mecanismos de decomiso. Ya en la Convención de Mérida empieza a verse algo más, pero la realidad es que la extinción de dominio es una figura que existe en el common law, el asset recovery, pero esto nace en Colombia. O sea, la extinción de dominio como tal nace en Colombia. Los primeros precedentes se pueden ver en la ley 333 de 1996, en un decreto del 2002 del gobierno de Uribe, que luego se convirtió en ley. Lo que perseguía Colombia con eso era poder extinguir los bienes que figuraban al nombre de los cárteles de la droga, sobre todo Pablo Escobar, el cartel de Cali, que se estaban pereciendo ahí y el Estado no podía adquirir su propiedad, ¿no? O extinguir su propiedad para hacerle frente a la criminalidad o a la retribución a la víctima para ayudarla. Entonces se crea este mecanismo que precisamente lo que permite es hacer extinguir el bien en manos de quien se encuentre. Esto tiene una diferencia entre la expropiación, el decomiso y la extinción de dominio, que es bueno ver. En la expropiación, el Estado adquiere el bien de manos de un particular pagando su justo valor. O sea, yo tengo que considerar la propiedad de utilidad pública o que existe un interés social en la propiedad, pagarle al particular el justo valor de esa propiedad para yo poder adquirir
el bien. Es una expropiación. En el decomiso, el Estado toma posesión de los bienes a través de una sentencia condenatoria. Entonces, el requisito determinante, sine qua non, del decomiso es la comprobación de la responsabilidad penal. Pero la responsabilidad penal depende de muchas cosas, porque puede haber una causa de justificación o una causa de exclusión o una causa de extinción del proceso penal que vaya a impedir el comiso del bien. Sin embargo, en la extinción del dominio, el Estado recupera el bien, ya sea por su naturaleza, modo de adquisición, origen o destino, a través de la pérdida del bien, de la propiedad sobre el bien, sin tener que pagar o compensar al afectado y sin que exista una declaratoria de responsabilidad penal. Vamos a ver esto entonces. ¿Cuáles son las fortalezas de la extinción de dominio? Es el instrumento más idóneo que existe a la fecha para perseguir bienes ilícitos y combatir la criminalidad organizada. No solamente es una herramienta preventiva y disuasiva, sino también retributiva. O sea, no solamente me permite prevenir el delito disuadiendo de su comisión, sino que voy a castigar a quien comete el delito, lo voy a retribuir como sanción con la extinción de sus bienes. Tiene aplicación retrospectiva. ¿Por qué tiene aplicación retrospectiva? Y eso es muy interesante verlo desde el punto de vista del derecho constitucional, porque un proyecto de ley de extinción de dominio necesariamente, para que sea funcional, no puede establecer un plazo de prescripción. Algunos me dirán, pero es que las leyes se aplican para el porvenir y no son retroactivas, salvo que favorezca al reo o al que se encuentra sub judice o cumpliendo condena. Pero ¿qué ocurre? Que es que la extinción de dominio está muy vinculado a lo que se entiende por concepto de propiedad, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, a medida que yo entienda el concepto de propiedad, yo voy a entender por qué la aplicación de la extinción de dominio debe ser retrospectiva. Porque a través de su retrospección, o sea, de que mire al pasado, es que se va a evitar la consolidación de la fortuna ilícita y se va a evitar que fortunas que sean ilícitas puedan ser heredables y trasciendan a través del tiempo. Entonces, la extinción del dominio viene a funcionar como un mecanismo de generación que genera una cultura de legalidad a través de un efecto disuasorio. También permite que el Estado genere ingresos, ya sea para combatir la criminalidad organizada o para prevenir la criminalidad organizada. También, el momento de que un país cuenta con una herramienta de extinción de dominio, se convierte automáticamente en un país menos atractivo para la criminalidad organizada. El crimen organizado busca países que tengan leyes fiscales laxas, que tengan sistemas de persecución del crimen ineficientes y que no tengan la figura de la extinción de dominio. A medida que se aplica la extinción de dominio, disminuye el favorecimiento real, la cooperación necesaria, la complicidad y el encubrimiento del delito, contribuye a sanear los mercados financieros, disminuye la competencia desleal y eficientiza, la cooperación internacional. O sea, todas esas son fortalezas de tener una ley, ¿no?, de extinción de dominio. Cuando le hablaba del tema del derecho de propiedad, quiero dar un poco rápido porque ya son las 8. Me voy a tomar unos 10, 12 minutos más, por favor. La Constitución Dominicana establece la obligatoriedad, ¿no?, de la extinción de dominio. O sea, dice que la ley va a establecer el régimen de administración y disposición de bienes incautados y abandonados y en los juicios de extinción de dominio. Entonces ya sabemos que es la Constitución la que nos ordena que tengamos una disposición o una legislación de la extinción de dominio. Pero también la Constitución, en su artículo 51, dice que el Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad, que la propiedad tiene una función social que implica obligaciones y que toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes. ¿Qué ocurre con este articulado? Que al establecerme la propiedad como aquella que tiene una función social y que implica obligaciones, me está estableciendo un límite en el derecho de propiedad.
Entonces yo, como propietario de un bien, yo tengo un derecho de goce sobre ese bien, de disfrute y disposición sobre ese bien, siempre y cuando se atiendan a determinados requisitos. Entonces, si yo garantizo, si la Constitución garantiza el derecho de propiedad, va a establecer su delimitación a través del rol social que desempeña esa sociedad. Y esto significa que el derecho de propiedad no se convierte en un derecho absoluto y que hay una reserva legal para modular el ejercicio de la facultad de accesibilidad que tiene la persona sobre el mismo. Eso lo dijo la sentencia del Tribunal Constitucional 0221 del 2014. Entonces, ya los intereses del individuo sobre esa propiedad se vienen a ver disminuido frente al bienestar colectivo. Entonces, usted lo que tiene, como dice Manuel Restrepo, usted es un funcionario que administra su bien en función de los intereses sociales que prevalecen respecto al. Entonces, lo que se protege en definitiva no es la propiedad, sino la propiedad lícita. La Constitución protege el derecho de propiedad siempre y cuando ese derecho de propiedad sea lícito. ¿Y qué es la propiedad lícita? Aquella que se obtiene con el esfuerzo y en virtud del trabajo y el mérito que ese esfuerzo implica. En el preámbulo de nuestra Constitución Dominicana, usted va a encontrar que dice que se crea una república libre, independiente, soberana y democrática, inspirada en los ejemplos de lucha y sacrificio de nuestros héroes y heroínas inmortales, estimulados por el trabajo abnegado de nuestros hombres y mujeres. Solo la propiedad creada a través del esfuerzo del trabajo abnegado de hombres y mujeres es la propiedad que la Constitución garantiza. Entonces, una propiedad que haya sido adquirida por medios ilícitos es una propiedad que tiene que perecer. ¿Y por qué tiene que perecer? Porque yo no puedo permitir como Estado que bienes que son producto de actividades criminales permitan que un sujeto se enriquezca en perjuicio de otro que tiene la vida entera trabajando y no logra adquirir la misma cantidad de bienes. ¿Por qué? Porque eso me crea frustración en la sociedad, eso me crea anomia. Y cuando existe una disociación entre los fines que yo persigo como ciudadano y los medios que yo tengo para obtener esos fines, se genera una frustración que crea delincuencia. Y un Estado de Derecho no puede darse el lujo de crear sociedades anómicas. Entonces, para eso se crea un mecanismo como la extinción de dominio, que en el momento donde se perciba que el bien es producto de una actividad ilícita, se le va a hacer un juicio al bien, no al sujeto que lo posee, al bien. Entonces, la extinción de dominio y el proceso de extinción de dominio trasciende las facultades del proceso penal, porque acoge distintas formas de comiso a través de un procedimiento autónomo e independiente de la responsabilidad penal del titular. El juicio de extinción de dominio no recae sobre una persona, no es un proceso penal, es un proceso autónomo, es un proceso independiente, no tiene ningún tipo de vinculación con el proceso penal, porque es un proceso in rem sobre la cosa, sobre el bien que yo voy a extinguir. Y quien va a ser juzgado es el bien. Y el propietario del bien va a tener que probar que ese bien fue adquirido de manera lícita. Entonces, ya la carga de la prueba no es al fiscal que le va a corresponder o al persecutor, porque aquí, en nuestro proyecto de ley, una de las críticas que se hace es que el Ministerio Público, la investigación depende del procurador. Entonces, no hay que ser un genio de la NASA para saber las implicaciones que tiene que la persecución de la extinción de dominio dependa de la figura del procurador cuando la figura del procurador no es independiente. Entonces, una de las limitantes que establece nuestra ley, o sea, una ley se aplica de esa forma y no va a servir para nada. O sea, vamos a tener un texto legal, el GAFI quizá lo vea y diga, bueno, cumpliste, déjame yo ponerle aquí un cumplido porque me sacaste la extinción de dominio, pero en fines prácticos no vamos a tener absolutamente nada. Otra crítica también que yo le hago es el tema de que me establece un plazo de prescripción y me establece un plazo de aplicación. Entonces, si tú en el momento donde
el texto legislativo dice que lo único bienes que van a ser sujetos a extinción de dominio son los bienes que sean ilícitos a partir de la publicación de la ley, ya tú me estás creando un quiebre. Porque yo voy a ver, este texto lo que me va a servir es para yo limpiar fortuna. O sea, este mecanismo y esta legislación va a ser un medio de lavado de activos. O un medio para que dinero sucio o bienes que son producto de actividades ilícitas se limpien. Porque yo le voy a poner un par y yo voy a decir, no, es que el Ministerio Público no puede perseguir ese bien. O no puede extinguir ese bien. Lo que quiero decir, si tú lo vas a perseguir, tú vas a tener que someter un procedimiento penal, tú vas a tener que solicitar decomiso. Si ese bien está en manos de un heredero, de un tercero o de otra persona, tú no lo vas a poder decomisar y no lo puedes extinguir porque solamente aplica para el porvenir. Entonces, lamentablemente, quieren aplicar el texto, el proyecto no me gusta para nada. La cosa hay que decirle mejor que nada, ¿eh? Tenerlo es mejor que nada, pero no va a ser muy funcional. Volviendo al tema, la extinción de dominio también lo que busca el proceso de extinción de dominio es constatar, o sea, es un proceso declarativo de una posesión ilícita o de un bien ilícito. Entonces, al momento en que yo declaro que el bien es ilícito, el bien perece para el propietario, pasa a manos del Estado y el Estado es el dueño del bien. ¿Por qué se da o sea, qué tipo de diferentes constataciones yo puedo hacer? ¿O por qué un bien puede ser lícito? Bueno, porque un bien es ilícito porque su naturaleza es ilícita. O sea, se prohíbe que usted lo tenga, se prohíbe que usted lo posea. O el bien tiene un origen ilícito, la transferencia de propiedad o la adquisición de la propiedad se da a raíz de la violación de una ley. Y el concepto de ilícito se utiliza en sentido amplio, contrario a la ley. No ilícito en el ilícito penalmente ilícito, sino en el ilícito en el sentido de que se obtiene a raíz de la vulneración de una norma. ¿De cuál norma? De cualquier norma. Una norma traslativa de propiedad en la cual yo haya utilizado un mecanismo desautorizado o un traspaso ilícito o a través de simulación, fraude o como resultado de un delito, encubrimiento o de que no tenga la cantidad de dinero necesaria para haberlo adquirido, pues es evidente que ya entra dentro del concepto de ilícito que se utiliza en este fin. ¿Cómo se determina la ilicitud? A través de un proceso. No puede haber una declarativa de ilicitud si no hay un previo proceso judicial. Y ese juicio debe ser celebrado con todas las garantías, pero con toda la garantía al bien. Volvemos a lo mismo. Yo no tengo que declarar que la persona propietaria del bien cometió un delito. Yo lo único que tengo que declarar es que el bien es ilícito, independientemente de si la persona que lo obtuvo o no cometió un delito. Entonces, ¿cómo inicia la extinción de dominio? Con una orden de incautación o secuestro del bien. Quien pretende lograr la extinción del dominio tiene que ir al juez competente, obtener una orden de incautación o hasta que mediante sentencia se ordene su confiscación o hasta que retorne al patrimonio de quien lo poseía. Entonces, orden de incautación, arranca el procedimiento, o sea, una medida cautelar que se le impone al bien, inicia el procedimiento y a través de sentencia declarativa de que el bien es ilícito se perime. Entonces el Estado confisca ese bien y se convierte en su legítimo propietario. Obviamente la solicitud debe estar fundada en motivos suficientes que meriten la orden y los bienes deben reputarse ilícitos. Si los bienes quieren ser confiscados a través de una extinción de dominio, se tiene que celebrar una audiencia conforme al procedimiento establecido por la ley para extinción de dominio, dando validez a la orden originalmente expedida. Entonces, evidentemente se cumple con las garantías procesales y con el debido proceso. Sin embargo, ya entramos a la carga de la prueba. La presunción de ilicitud es simple, o sea, que admite prueba en contrario, y la carga de la prueba se invierte. O sea, el persecutor solamente requiere de un indicio de que el bien es ilícito, indicio suficiente, un buen fundamento, y la persona propietaria del bien es la que tiene que demostrar a raíz de toda una documentación que ese bien llegó a su propiedad de manera lícita.
O sea, yo, persecutor, no tengo que probar la ilicitud. Yo pruebo los indicios. El otro es el que tiene que probar que el bien es lícito. Aplican la regla. Hay que notificar al propietario o poseedor del bien. Hay que proteger los derechos de tercero adquiriente de buena fe. La medida debe ser proporcional y racional. Los gastos del procedimiento y del cuidado de los bienes debe cubrirlo quien sucumbe, o sea, el que pierda en el proceso es el que tiene que pagar los gastos. El propietario del bien tiene un derecho a un abogado, tiene un derecho a una defensa, tiene derecho al recurso y tiene derecho a no autoincriminarse. La ilicitud debe ser ordenada por decisión judicial a través de un juicio con toda la garantía que inicia con una orden de cautación o secuestro de lo bien considerado ilícito. Entonces, el proyecto de ley tiene varios problemas, ya con esto termino. El problema de la temporalidad, que era el problema de la que yo le estaba comentando ahorita, el proyecto de ley inicia diciendo que de ahora en adelante que aplica. Entonces, eso no es correcto, porque una de las características más beneficiosas de la extinción de dominio es su retrospección. Y si yo aplico solamente para el porvenir, rompo con la retrospección y la ley se me convierte en una herramienta para limpiar activos. La naturaleza de la extinción es autónoma, es independiente de lo penal, es in rem. Entonces, el proyecto de ley establece contradicciones porque mezcla la jurisdicción civil con la jurisdicción penal y hay problema en la determinación y la procedencia de la acción. Es un poco confuso. Sobre todo que deja la discrecionalidad del ejercicio a la figura del procurador general, expresamente lo hace. Los jueces deben ser especializados, eso lo reconoce, porque el proyecto crea tribunales especializados, pero la organización funcional y operativa es excesivamente cara. Entonces, si tú te creas un proyecto cuyo cumplimiento requiere un exceso del presupuesto que tú no manejas, pues ya tú estás creando, tú estás iniciando algo cojo. Entonces, se establecen tribunales que van a funcionar como con categoría de corte de apelación, que no pueden estar compuestos por menos de 5 jueces y que van a ser divididas según lo determine el Poder Judicial, pero va a haber uno por cada departamento judicial. Señores, 11 departamentos judiciales en la República Dominicana. Si yo a 11 departamentos judiciales le sumo 5 jueces, estamos hablando de mínimo 55 jueces, como mínimo. Entonces, ya esto yo lo dije, aplica el juicio del procedimiento penal abreviado. No sé por qué. Porque si el proceso es sobre la cosa, ¿qué tiene que ver el penal abreviado? ¿A quién es que tú estás castigando? Es al bien que tú vas a castigar. Tú no tienes que hacerle un penal abreviado al propietario del bien. Tú no necesitas la declaratoria del propietario del bien y ni siquiera te interesa. A ti lo que te interesa es extinguir el dominio de ese bien, por X o por Y, porque el bien es ilícito en sí. Entonces, los beneficios, que fue lo que dije al principio, los beneficios del proyecto por colaboración son excesivos. Se establece una retribución de hasta un 10% de los bienes afectados a quien colabore. 5% si consiente el trámite abreviado, o sea, si se somete al penal abreviado, le doy un 5%, y si contribuye con información efectiva, le doy otro 5%. Primero, ¿por qué tú tienes que someterte al penal abreviado? Salvo que tú entiendas que ese penal abreviado no es otra cosa que un juicio abreviado. Un juicio abreviado no penal, un juicio abreviado donde la persona te va a decir, bueno, sí, yo reconozco que el bien es ilícito, toma. Si yo voy a crear ese juicio abreviado, yo puedo crear ese juicio abreviado sin necesidad de utilizar los fundamentos que establece el Código Procesal Penal, porque esto es un procedimiento totalmente autónomo. Y entiendo que un 10% puede ser una forma de legitimar algunas fortunas cuyo monto sean excesivamente altos, pero todo aquel que lava dinero no le importa lo que pierda siempre y cuando esté limpiando. Entonces, me parece que es un poco un monto excesivo. Sí tiende, por un lado positivo, tú puedes decir, bueno, yo lo que quiero es que la gente o el lavador tenga un incentivo para colaborar, pero desde el punto de vista de la cantidad de fortuna, pues se puede convertir en una herramienta peligrosa. Señores, vamos a dejarlo aquí.
Si tienen alguna pregunta, pues yo con todo el gusto del mundo estoy en la mejor disposición de responder cualquier Luis, ¿tú Ujú. puedes prender el video, porfa? Sí, cómo no. Porque hubo participantes que se incluyeron tarde, o sea, después de empezada la Ujú. charla, Ok. y quieren conocerte, o sea, ponerle una cara al Expositor. expositor. Bueno, en lo que vemos sí hay, yo creo que tú tienes varias preguntas y yo creo que tú las fuiste respondiendo, pero, wow. Sí, Pero ya entiendo está que sí. están todas respondidas aquí. Sí, yo creo que sí, que ya Ujú. están todas. Bueno, en caso de que ellos tengan otra más, igual yo te voy agradeciendo de nuevo Ujú. por haber, dedicado tu tiempo en medio de todo esto, ¿verdad? De Sí, esta cuarentena. no siempre a la orden, de verdad. En estos tiempos tan especiales. Y la verdad que estuvo súper interesante tu exposición. Y entiendo que, bueno, que parece que todas las dudas fueron aclaradas. Igual yo siempre les digo a ellos que tienen tu contacto de correo. Claro. En caso de que cualquiera de los temas que tú mencionaste o cualquier duda posterior que surja, bueno, porque se queden en contacto contigo, igual que con Ujú. los demás docentes. Claro, y cualquier bibliografía adicional también que requieran, o sea, sin ningún tipo de problema, uno lo dirige y lo lleva a cualquier texto que le permita abundar más sobre cualquier aspecto que se haya tocado en la exposición. Exacto, y ellos también tienen ya la presentación. Bueno, ellos te agradecen ahí, te ponen que excelente. A mí me pareció también súper buena tu exposición y de verdad que te agradezco una vez más en nombre de Finjus también. Y nada, muy buenas noches a todos, ya que estamos ya en hora. Bueno, decirles, ¿me escuchan? A ver si... Sí. Ah, perfecto. No, soy Ruth por aquí, que es algo como con aula Finjus. Nada, también a Luis, muchas gracias nuevamente. La clase Gracias a está quedando ustedes. grabada, es decir, que vamos a poder tener acceso a ella fuera de esta noche. Y qué bueno, porque vi que el grupo creció bastante, así que qué bueno que esta noche se reunió mucha gente. Así que nada, muchísimas gracias, María. Entonces nos vemos y Luis, nos vemos el lunes, Dios mediante. Si Dios quiere. Buenas noches. Gracias. Bye. Bye bye. Chao.